Hola, se están reconectando, lo siento mucho, se me cayó Zoom 2 veces. Antes me dijo que tenía un problema yo con Ubuntu, así que algo me pasó el computer, sorry. Em, Creo que estamos back on track, pero hasta que no se caiga de nuevo. Me confirman, aquí estoy, veo si llego a abrir el chat, me confirman que me escuchan y ven mi pantalla. Yo ya puse récord, así que empezaría. Ah, gracias, Joaquín. Wow, ok, un pequeño momento de ansia. Voy. Ok, entonces, ¿qué tenemos que ver hoy? Hoy tenemos que hacer un ejercicio sobre las cosas que les mostré en el video del jueves pasado. En particular, tenemos que hablar del problema de minimización de costos, ¿ok? Entonces, estamos hablando de una empresa que puede elegir la combinación óptima de los factores trabajo y capital para producir. Ahora, antes de ir por allá, me di cuenta que no vi con ustedes, ni en el ejercicio, ni en el video, algo que tenía que ver con la curva de oferta de la firma, ¿ok? Entonces, las cosas que hemos visto la semana pasada, ¿se acuerdan lo que vimos en el video y en el ejercicio? Tenían una firma, tenemos que calcular, maximizar los beneficios, ¿verdad? Y al final llegamos a decir que tenía una curva de oferta que básicamente coincide con el precio igual costo marginal. ¿Ok? Entonces, pequeño resumen, pequeño, ¿cómo se dice? Para que se acuerden, todo lo que hemos visto la otra vez, ¿verdad? Por ejemplo, las curvas teníamos la curva de costo marginal, la curva de costo variable promedio, la curva de costo totale promedio, ¿ok? Entonces, cuando nella situazione más general posible, ¿verdad? O sea, entonces tenemos, si este es el costo marginal, ¿ok? Una curva de costo variable promedio y la curva de costo totale promedio, ¿ok? ¿Se acuerdan lo que vimos? O sea, en teoría, espero que mi gráfico sea decente. La cosa tiene que estar bien hecha en el sentido que la curva de costo marginal cruza la curva de costo promedio, el costo variable promedio, el costo totale promedio en el punto de mínimo, ¿ok? Entonces, decimos que estos son los puntos de mínimo. Ahora, si yo le pregunto entonces aquí, ¿cuál es la curva de costo, la curva de oferta de la empresa? Estoy intentando de hacer un gráfico, un dibujo un poco mejor. ¿Se acuerdan lo que hemos visto, la definición de punto de cierre? O sea, si yo le pregunto de decirme cuál es la curva de oferta de la empresa, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es que la empresa, qué significa la curva de oferta? ¿Cuándo es que la empresa va a empezar a producir? ¿Ok? Según cuál es el nivel de precios, ¿ok? O sea, no es que yo, empresa, repitamos una vez más, estaba en competencia perfecta, tomo el precio del mercado, ¿ok? No lo puedo elegir yo. Esto vamos a hacer cuando hablamos de monopolio, pero por ahora estamos en competencia perfecta. Entonces, cuando yo maximizo mis utilidades, ¿verdad? Todo lo que hemos visto la otra vez. Voy rápido aquí. Maximizo mi utilidad, pi por q menos costo total que depende de q. Tengo una condición de primer orden y una condición de segundo orden que tengo que respetar, ¿verdad? La condición de primer orden me dice precio igual a costo marginal, ¿ok? Porque esta es derivada de P con respecto a Q igual a 0. La condición de segundo orden me dice que yo tengo que quedar en una parte en la cual la derivada segunda es siempre negativa. ¿Hasta aquí estamos bien? Con esto, entonces, si yo le pregunto cuál es la curva de oferta de la empresa, o sea, perdón, aquí estoy medio distraída, disléxica, tengo que escribir Q, no P, por supuesto. ¿Ok? Entonces, con la condición de primer orden, yo encuentro cuál es la cantidad que yo quiero, la cantidad óptima que yo quiero producir, ¿verdad?
o sea, respetando esta condición, precio igual costo marginal, que è una funzione de Q. Ahora, la funzione de oferta de la empresa, una vez más, para saber cuál es la función de oferta, vamos a tener que usar esta condición, ¿verdad? Entonces, precio igual costo marginal, que depende de Q, es lo que me dice cuál es la cantidad que yo voy a ofrecer, pero a partir de un cierto nivel de precios, ¿verdad? ¿Cuál es entonces el punto de cierre? No sé si se acuerdan, esta cosa la hemos vista haciendo con el ejemplo de la empresa que extraía petróleo, etc. Yo voy a ofrecer un producto cuando por lo menos el precio es superior al punto de cierre. El punto de cierre es el mínimo del costo variable. O sea, yo no voy a ofrecer, no voy a producir y ofrecer un producto si el precio al cual lo puedo vender no me permite de cubrir por lo menos mis costos operacionales, que serían mis costos variables. ¿Ok? Entonces, la curva de oferta de la empresa es la cantidad que yo voy a ofrecer es la que que me viene de la expresión precio igual costo marginal cuando estoy por arriba del punto de cierre. Si el precio es inferior a este valor, mi oferta va a ser exactamente Q igual 0. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esto? Entonces esto es, perdón, lo quería hacer este otro color. Este es el punto, la coordenadas del punto de cierre y mi curva de oferta es entonces esta función puesta en gris, ¿ok? 0, 0 Q oferto igual a 0 si el precio es inferior al valor del punto de cierre y después será precio igual costo marginal. O sea, la cantidad que respecta esta expresión, ¿ok? Entonces, esto era solo un pequeño resumen de lo que hemos visto la otra vez. Todo esto para decirle que si yo resuelvo el problema, por ejemplo, de dos empresas, ¿verdad? Entonces tendré dos curvas de oferta. La primera de la empresa 1 me dice que la cantidad que yo ofrezco es igual a P medio y la otra empresa tiene otra curva de oferta porque tiene otra curva de costo marginal, otra estructura de costo y ofrece una cantidad Q2 que es igual a P menos 2. ¿Ok? ¿Cuál es la oferta de mercado? Bajo la hipótesis que aquí tenemos solo dos empresas, ¿ok? Entonces un mercado un poco extraño porque estamos hablando de competencia perfecta con solo dos empresas, pero bueno, es solo para hacerlo simple en términos pedagógico. Por supuesto que cuando, espero, vamos a llegar a estudiar el monopolio, o sea, o el oligopolio, nos damos cuenta que dos empresas no es exactamente una cosa competitiva, ¿verdad? Pero aquí es para hacerlo simple. ¿Qué hago yo aquí para ver cuál es la oferta de mercado? No debería parecerle extraño porque es exactamente el mismo discurso de cuando tenemos la curva de demanda individual y queremos llegar a la curva de demanda de mercado. ¿Ok? Entonces aquí es la curva de oferta de la empresa 1, de la curva de oferta de la empresa 2 y quiero saber cuál es la curva de oferta total del mercado, que es aquí el mercado son simplemente las dos empresas juntas. ¿Ok? Entonces, repito una vez más, no le debería parecer extraño porque es exactamente el mismo proceso que hemos ya visto con respecto a la oferta y la demanda de mercado. ¿Ok? Entonces yo aquí le estoy graficando la oferta, la curva de oferta de la empresa 1. La oferta, ojo, que yo la oferta se la doy en términos, la expresión es Q1 igual P dividido por 2. Lo que yo aquí estoy representando gráficamente es una función donde en el eje de la ordenada está pi, precio, ¿verdad? Entonces esto que estoy representando es pi igual 2 por q, entonces una recta que parte del origen con pendiente 2. La empresa 2 tiene otra función de oferta que es P menos 2. Entonces lo que yo aquí estoy graficando es P igual 2 más Q2. O sea, es una curva siempre lineal, es una función lineal con intercepta 2 y pendiente 1. ¿Ok? Entonces la pendiente de esta curva morada es 1, la pendiente de esta curva azul es 2, por cuanto mi dibujo no sea muy, no lo sé, muy bueno. ¿Ok? Entonces, si yo le pregunto cuál es la oferta de mercado,
como por la demanda, ojo a escribirlo bien. O sea, la curva de demanda, la curva de oferta total es la suma horizontal, ¿verdad? Entonces, si el precio es inferior a 2, ¿ok? Entonces, si aquí el precio vale 2, hasta 2, la curva de oferta del mercado coincide simplemente con la curva de oferta de la empresa 1, ¿verdad? Porque si el precio es más chico que 2, la empresa 1, aquí si quieren para escribir, para hacerlo mejor, si quieren yo lo puedo dibujar más explícitamente, ¿ok? Así. Le estoy diciendo que si el precio es inferior a 2, yo ofrezco 0. Después empiezo a ofrecer una cantidad positiva. Entonces, si el precio es inferior a 2, la única empresa que está dentro del mercado es la empresa 1, ¿ok? Entonces, el primer tramo de la curva de oferta de mercado es exactamente igual a la curva de oferta de la empresa 1 y a partir del 2, del precio igual a 2, perdón, voy a tener a este momento sí la suma horizontal de las dos curvas de oferta, ¿verdad? Entonces, decímoslo a ojo, no sé, esto. ¿Cuál va a ser la pendiente de este segundo tramo de la curva de oferta? No sé si se ve muy bien. ¿Me ayudan? ¿Alguien que me diga aquí cuánto que tengo que escribir en términos analíticos? La curva de oferta total del mercado, ¿ok? Es Q1 más Q2, ¿ok? Pero tengo que escribirlo bien, tengo que dar la diferencia entre la expresión de esta curva de oferta cuando el precio es inferior a 2 o cuando el precio es mayor o igual a 2, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Voy rápido, relativamente rápido, porque es exactamente el mismo proceso de lo que hemos visto en términos de la demanda de mercado, ¿ok? Entonces por esto voy un poco rápido, pero espero que sea claro, si no me bloquean. Si el precio es inferior a 2, la curva de oferta del mercado, si quieren le ponemos el S arriba, supply, es igual a, le ponemos S por todas partes para que nos acordamos que aquí estamos hablando de la supply, o sea, de la oferta de la varia empresa. Esto es simplemente Q1, ¿ok? O sea, básicamente aquí, perdón, lo voy a escribir directamente aquí, así sin repetirlo de nuevo. Esto es pi medios. Mientras que si estoy hablando del tramo por el precio de 2 por arriba, ¿ok? En este caso tendré pi medio más P menos 2. O sea, cuando les pregunté cuál era la pendiente de las, perdón, lo voy a escribir un poquito más aquí para tener un poquito más de espacio, entonces si este P inferior a 2 o si este mayor a 2. ¿Ok? ¿Se comprende? O sea, lo que le estoy diciendo es como por la demanda de mercado, que es la suma horizontal, pero ojo, hay que distinguir que esta es una función por tramos, ¿ok? Entonces voy a tener que ver por niveles diferentes del precios cuál es la función de oferta total. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ojo, por ejemplo, cuando yo le pregunto, cuando en el control le preguntaba la elasticidad de la demanda, o aquí podría ser la elasticidad de la oferta, depende de qué tramo estamos hablando, ¿ok? Entonces, ojo a escribir bien la función de oferta según la distinción, según los niveles de los precios, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Le parece claro? Era una precisación porque me di cuenta que no lo vi en el video explícitamente con ustedes, así que quería hacer un check que estuviéramos de acuerdo. ¿Estamos ok? Si estamos ok, le muestro lo que quiero ver con ustedes en realidad hoy, ¿ok? Como les decía, lo que queremos ver es un ejemplo o un ejercicio sobre minimización de costos. No sé, es que me saltó el acento aquí. ¿Ok? Entonces ahora estamos un poco abandonando la idea que estamos en el corto plazo, por lo cual yo aquí voy a tener dos factores productivos. Los dos
puedo elegir la cantidad de los de ambos, ¿ok? Mientras hasta ahora hemos dicho que estaba en el corto plazo, por ejemplo, tengo un nivel de capital instalado fijo y la única cosa que puedo cambiar es el factor trabajo. No, ahora estamos hablando de una situación en la cual la empresa, ¿ok? Entonces aquí tenemos un típico ejercicio, tenemos una firma, una empresa con una cierta función de producción, que es esta, log de L más log de K. Ojo, le das una precisación, le está diciendo ambos factores, por aquí le dice, para efecto de este problema, asuma que si L o K es igual a 0, la producción es nula, aquí es I o K igual a 0. O sea, básicamente nos está diciendo, en este caso, yo siempre voy a querer una cantidad, utilizar como empresa una cantidad positiva de factor trabajo y una cantidad positiva de factor capital. O sea, nos están diciendo, ojo que cuando usted va a resolver su problema de minimización de costo, no se tiene que preocupar de alguna solución de esquina, ¿ok? Como aquí yo voy a hacer mucho paralelo con el problema del consumidor, ¿verdad? Maximizamos la utilidad, ¿ok? O vamos a tener solución interna, interior, o sea, voy a querer consumir ambos bienes o voy a consumir solo uno de los dos, por ejemplo, si son sustituto perfecto, ¿ok? En este caso, le estás diciendo que estos factores tengo que tener una cantidad positiva de los dos para poder producir, ¿ok? O sea, le estás diciendo, ojo a no confundirse y a no hacerse confundir, decimos, de la forma de esta función de producción. Ok, entonces tenemos una función de producción y tenemos, nos dice también, ojo, que las cantidades de trabajo y capital siempre serán mayores a la unidad. ¿Por qué? Porque según ustedes nos precisan que las cantidades siempre tienen que ser mayores a la unidad. Esto es para decirle que los enunciados hay que leerlo bien y hay que considerar que si normalmente nos dan informaciones útiles, ¿ok? ¿Por qué le estás diciendo que las cantidades son positivas, son mayores a la unidad? ¿Cuál podría ser aquí el problema? No sean tímidos. Si yo aquí le digo que, ojo, entonces, ojo a las funciones de producción, ¿verdad? Una función de producción que teníamos era log de K más log de L. Si yo le pregunto, ¿se acuerdan? ¿Qué pinta tiene la función log? En este caso es logaritmo natural, pero logaritmo en general. ¿Cuánto vale el log si x de y es log de x? ¿Cuánto vale y si le digo que x es igual a 1? Deberíamos acordarnos, si no vamos a ver, lo podemos graficar en GeoGebra, lo que nos interesa, o sea, ¿va? Propiedad de los logaritmos, hay que un poco que revisar. Log de 1 es igual a 0, ¿ok? Y para valores de x entre 0 y 1, el log es algo con valor negativo, ¿ok? Entonces, cuando, ¿estamos todos de acuerdo con están conmigo? Entonces, cuando en el ejercicio, aquí en el enunciado le dice, ojo que las cantidades siempre serán mayores a la unidad, le estás diciendo, si por si acaso usted en alguna parte se equivoca, en alguna situación y le llega que la cantidad óptima del factor X que debería usar la empresa es un medio, ojo que no puede ser, porque si yo uso un medio voy a tener una contribución negativa a la producción, ¿ok? Según la función log, esto le estoy diciendo. O sea, la función log está definida por x en todos los reales positivos, aquí, ¿no? 0, infinito. Pero económicamente no tiene sentido para nosotros pensar que k o l es inferior a la unidad porque log de algo menor que 1 le va a dar algo negativo. ¿Ok? Entonces, ojo siempre a
interpretar, o sea, interpretar, a comprender que el enunciado nos da informaciones útiles. Ya, ¿ok? Estamos entonces. Tenemos una función de producción con dos factores productivos y nos dice, plantee el problema de minimización de costo, cosa que yo hemos visto juntos, o sea, que yo les mostré en el video, y encuentre las demandas, y aquí le dice condicionada, de los factores. Yo esto en el video no lo he visto explícitamente, porque lo vamos a ver ahora juntos, ¿ok? Entonces, punto primero, resolvemos esto. Planteamos el problema de minimización de los costos y vamos a tener que encontrar las cantidades, la demanda condicionada, o sea, las cantidades del factor trabajo y del factor capital que la empresa quiere utilizar, ¿ok? Entonces, le voy a, como le hice ya también en el video, deberían reconocer o les debería parecer, ¿cómo se dice?, familiar. Si yo escribo el problema de minimización de costo, ¿ok? Entonces, el problema de minimización de costo es minimizar el costo total de la empresa. Aquí el costo total es el costo de utilizar los factores. ¿Cómo llamo los factores? ¿Qué factores tengo? Tengo solo dos, factor trabajo, factor capital. Le dan los símbolos que prefieren para llamar el costo del trabajo y el costo del capital, y aquí uso W y R. W en palabra es el salario, ¿verdad? El costo de una hora hombre, o si estoy hablando costo horario, depende, ¿no? Después, aquí el ejercicio es súper general, pero uno le podría contar que estamos hablando de un mes, entonces esto es un salario mensual, o esto es un salario horario, bueno, depende, ¿ok? Del ejercicio, del contexto. Aquí es completamente general. Entonces, esto costo del trabajo, salario. ¿Quién es este R? Este R, el costo del capital. Ahora, en términos económicos, el costo del capital, si pensamos aquí a horas máquinas, ¿ok? Entonces el costo de una hora máquina, esto no lo, una pequeña precisación, ¿ok? Que no he visto bien con ustedes en el gráfico, quiero ver cuánto estamos, o sea, de acuerdo con estas cosas. Si yo le estoy diciendo, yo soy una emprendedora, quiero abrir una empresa, ¿verdad? Que encontré algo que me gusta de más, de producción de galletas, ¿ok? Para producir galletas en cantidad industriales necesito una máquina amasadora, ¿ok? Y yo tengo dos posibilidades. O esta máquina la voy a arrendar, o esta máquina me la voy a comprar, ¿ok? Si yo arriendo una maquinaria, entonces voy a lo que producen y dice, yo quiero arrendar esta maquinaria, me la dan, la propiedad queda de la empresa que me la arrienda y yo le voy a pagar un arriendo mensual. Este arriendo tiene un costo que se llama R. Hasta aquí digo el costo del capital, entonces en este caso el costo de capital es R por las horas máquina que estoy usando, entonces al mes, etc. Si yo me la compro, esta máquina, no es que después para usarla no tenga un costo. Dice, pero es suya. Sí, pero es mía. Pero yo para comprármela, esta máquina, básicamente tengo dos grandes posibilidades. Ahora, repito, yo no sé, aquí ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer mención economía, mención de gestión o administración? ¿Tienen ya decididos? O sea, yo le quiero decir que en términos de gestión de una empresa y de un plan productivo, estoy segura que ustedes saben más que yo ya y que van a saber seguramente más que yo, que no soy muy, que no tengo ninguna experiencia en el campo, ¿ok? Pero, entonces, me van contando qué piensan de hacer ustedes después, pero, y si están de acuerdo. Si yo esta máquina me la compré, me la puedo básicamente haber comprado de dos grandes maneras. O fui a pedir un préstamo,
Ok, entonces soy una pyme, una microempresa, una empresa individual, soy yo sola que quiero producir galletas, entonces voy a, no sé, Banco Estado o voy a el FOGAPE, ok, y pido un préstamo para, o Cercotec, pido un préstamo, no, Cercotec no da préstamo, FOGAPE, voy a pedir un préstamo para comprarme esta maquinaria y empezar una actividad productiva, ok. Después, entonces voy con el préstamo del banco, compro la maquinaria es mía. ¿Cuál es el costo de usar esta maquinaria? No es que es gratis, no es que no tenga costo, porque es verdad que yo no pago un arriendo, pero ¿qué estoy pagando? Estoy pagando los dividendos de mi préstamo, ¿ok? Entonces aquí el R está conectado, por ejemplo, al costo de mi préstamo que necesité para comprarme la maquinaria, ¿ok? La otra posibilidad es que yo tenía ya otra empresa con la cual estaba produciendo, no lo sé, leche vegetal, ¿ok? Y me dio unas utilidades el año pasado porque la gente está súper saludable y quiere tomar leche de almendra, ¿verdad? Entonces yo ya tengo una pequeña empresa que está produciendo leche de almendra. ¿Ok? Y esta me dio unas utilidades. ¿Y yo qué hago? Saco todas mis utilidades de la otra empresa que tengo y la uso para comprarme una máquina que me sirve para producir galletas. ¿Cuál es el precio del capital en este caso? La hora máquina de la máquina amasadora no son gratis. ¿Cómo lo interpreto? Recursos propios, aquí estoy escribiendo. Ustedes, que son pequeños businessman, businesswomen, o no lo sé exactamente. ¿Qué quieren hacer ustedes después? ¿Quieren ir a trabajar? ¿Quieren abrir sus empresas? ¿Quieren ir a trabajar en el privado? ¿Qué quieren hacer? No sé. No sé cómo se imaginan, pero sí, la cosa que me interesa que tengamos claro es la diferencia entre lo que es un costo contable, o sea, y un costo económico. O sea, entonces estamos de acuerdo que si yo tenía recursos propios de otra empresa, de otro origen, no importa, y la uso para comprar una maquinaria, no es que después digo, ah, perfecto, entonces está en mi función de costo no entra capital porque la máquina la compré y no tengo que pagar arriendo. ¿Cuál es el precio aquí? O sea, ¿cuál es el costo? Este R tiene una interpretación. Este R es mi costo oportunidad. Porque yo estos recursos que tenía, que estas utilidades de la otra empresa, habría podido usarla para hacer otra cosa. Podría simplemente invertirla en el mercado financiero, porque darme toda la, ¿cómo se dice?, el trabajo de poner arriba otra empresa, trabajar, etcétera. Bueno, porque depende cuánto me podían dar estos recursos míos si yo lo invertía en el mercado financiero, lo que significa, por ejemplo, que compro algunos bonos o títulos, acciones, algo de este en el mercado financiero, ¿ok? Esto me paga una tasa de interés que hoy en día es muy baja, ¿ok? Hoy en día las tasas de intereses que pagan en el mercado financiero son relativamente bajas, ¿ok? Pero es algo, ¿ok? Entonces, siempre hay un costo, o que sea directo porque no arriendo, o que sea indirecto en el sentido que, por ejemplo, la propiedad es mía de la máquina, pero yo estoy pagando un préstamo, estoy pagando intereses o el dividendo sobre este préstamo, o me compré la máquina con recursos míos propios, pero estos recursos tienen un costo oportunidad. Yo podría haber hecho otra cosa con estos recursos. Y esto entonces para decirle que R puede tener varias interpretaciones. ¿Ok? Me dan una mano por arriba para decir si estamos bien, se comprende o no se comprende nada de lo que está diciendo o estamos todos de acuerdo o algo mínimo. Yeah, gracias, Yara. Excelente. Entonces, volvemos a nuestro problema de minimización de costo. Súper, gracias Yara, gracias Tomás, así que estamos todos de acuerdo. Y vuelvo entonces a mi problema, ¿ok? De minimización de costo. Ahora, repito una vez más, espero que la interpretación de este R le quede un poquito más claro, o sea, es bastante amplio esta interpretación de R, pero cualquier sea, mi costo total es el costo de contratar usar horas hombre, horas mujeres y el costo de usar horas máquinas. Del punto de vista, perdón,
el problema de la empresa, ¿cuál es? Minimizar estos costos sujeto a un vínculo. ¿Cuál es el vínculo? El vínculo es, perdón, estas son las slides que le tenía, que les mostré en el video. Me equivoqué porque nuestra situación es esta. Da lo mismo que la función de producción era otra, por eso me di cuenta que estaba con la lámina mala. Ok, entonces tengo un vínculo que es para producir la cantidad Q necesito usar capital y trabajo. ¿Con qué forma? Con la función de producción que caracteriza mi bien. Ok, ahora en este caso le estoy haciendo el ejemplo con un Q barra. ¿Por qué le estoy poniendo el barra arriba? Para decirle, miren, acuérdense, es exactamente el problema parecido a lo que teníamos del consumidor de minimización del gasto sujeto al vínculo de estar arriba de tener un cierto nivel de utilidad. Aquí minimizo el costo y no el gasto, ¿ok? Entonces las palabras son aquí funciones de costo, mientras que para el consumidor era un problema de minimizar el gasto, y no estamos arriba de una curva de indiferencia, sino que tenemos que hablar de isocuantas, ¿ok? Isocuanta, una curva que me dice cuál es la combinación de capital y trabajo que me permiten de producir un cierto nivel Q barra, ¿ok? Entonces, yo en el gráfico que le estoy haciendo aquí, espero que le ayude a ver del punto de vista gráfico lo que significa resolver este problema, ¿ok? Entonces, yo tengo, imagínese que le digo que quiero producir una cierta cantidad Q barra, ¿ok? Esta Q barra la hizo cuánta en el espacio LK, capital, el trabajo capital, la tengo que graficar, ¿ok? Entonces, yo aquí le estoy simplemente diciendo, esta curva roja con Q barra, le estoy diciendo que estoy dibujando, ¿ok? Que la forma de esta curva es, parto de esta expresión, ¿verdad? Q barra igual log de K más log de L, entonces yo quiero graficar algo en el espacio LK, voy a graficar básicamente K igual exponencial o E elevado a Q barra menos log de L, ¿ok? Entonces, es una función que depende de L y por un cierto nivel de Q barra. Si yo cambio el nivel de la cantidad, entonces, ¿por qué le hice tres curvas, tres o cuántas aquí? Para decirle que mayor es el nivel de cantidad, Q barra 2, por ejemplo. Aquí, llamémoslo, no sé, aquí es Q barra 1 para no decir dos Q barras que después me enredo yo a hablar. Esto, por ejemplo, es Q barra 2, esto es Q barra 3, ¿ok? Entonces le estoy diciendo, mayor el nivel de cantidad de producto que usted quiere producir, entonces su mapa de isocuanta, como para la curva de indiferencia, ¿verdad? Más estoy arriba a la derecha, mayor es el nivel de cantidad, ¿ok? Entonces yo era para dibujar un mapa, pero en realidad aquí tenemos un solo vínculo, ¿verdad? Entonces esto lo voy a borrar para decir que tengo que producir la cantidad Q barra, ¿okay? Hasta le saco el 1 para decir Q barra, ¿ok? Lo que me dice aquí, este valor Q barra. Entonces tengo una isocuanta. ¿Cuál es mi problema? Aquí este es mi vínculo, ¿ok? Mi problema aquí es minimizar el costo. Estas rectas azules que yo le estoy dibujando aquí le representan el costo, en este particular diferentes niveles de costo, porque si aquí yo quiero representar esta función en el espacio, una vez más, LK, voy a escribir K, ¿verdad? Es igual a C menos WL, todo dividido por R, ¿ok? Entonces, ¿por qué aquí le pongo C1? Porque aquí le estoy mostrando, ¿ven? La función de costo, entonces tiene una intercepta que vale C1 dividido por R, mayor el nivel de costo total, más arriba aquí voy a tener la intercepta. La pendiente de esta recta es menos W dividido por R, ¿ok? Entonces, más si yo me muevo a la derecha arriba, mayor el nivel de costo. C3 es mayor que C2, que es mayor que C1. Entonces, potato potato, como para el problema del consumidor que quiere minimizar su gasto, si yo le digo que tengo que producir Q barra y que tengo dos posibilidades, o estar en el punto A
o estar en el punto B, o sea, significa yo o contrato LA personas y uso KA horas máquina, o la otra posibilidad es que estoy en el punto B, que significa que para producir Q barra voy a usar menos trabajo y más hora máquina. ¿Cuál es mi punto óptimo? Tengo que respetar el vínculo, o sea, tengo que estar arriba de esta curva roja Q barra. Sobre esto no hay duda. Hay dos posibilidades, o uso esta combinación de capital y trabajo, o uso esta otra combinación de capital y trabajo. ¿Cuál es el costo total? Si estoy en el punto B, el costo total es C2. Si estoy en el punto A, el costo total es C3. El costo total en el punto A es mayor que el costo total que corresponde al punto B. Entonces, si yo quiero minimizar mi costo, no tiene sentido para mí estar en el punto A. Voy a estar en el punto E. Gráficamente, ¿qué significa? La pendiente de la curva que me representa el costo total, igual, o sea, como ven, la isocuanta es tangente a la curva que le representa el costo, o sea, punto de óptimo interno, la condición de óptimo le dice pendiente de la isocuanta igual pendiente de la curva que le representa el costo. ¿Cuál es la curva, la pendiente de la curva que le representa el costo? En valor absoluto, ¿verdad? O sea, la pendiente es menos W dividido por R, è una pendiente negativa, en valor absoluto la pendiente vale W dividido por R, ok, salario dividido por costo del capital. Entonces, si yo quiero resolver, esto es para decir que gráficamente, o sea, cuando yo le propongo un ejercicio de este tipo, exactamente de la misma manera que resolvían el problema de minimización del gasto, ustedes pueden o ir directamente a decirme que la condición de óptimo me dice tangente de la isocuanta, o sea, tasa marginal de sustitución técnica, igual a W dividido por R, van directamente. Escribimos entonces el lagrangiano, tenemos la función a minimizar, entonces RK más WL y después el multiplicador de Lagrange y nuestro vínculo, el vínculo es dado por la función de producción, ¿ok? Entonces, escribimoslos por ahora con el Q barra o podemos quedarnos de la expresión más general sin el barra, ¿ok? Y esta es nuestra función de producción, ¿ok? Entonces, en el enunciado, ¿verdad? Les decía que ambas cantidades de los factores serán positivas. Esto nos ayuda porque nos está diciendo directamente, ojo, que usted puede buscar directamente lo que es una solución interior. Esto significa que no me tengo que preocupar por acá de problemas de soluciones de esquina, de esto nos vamos a ocupar cuando tendremos otra función de producción, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos con las condiciones que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, la derivada del lagrangiano con respecto a la variable cantidad del factor trabajo tiene que ser igual a 0, misma cosa por la otra variable de interés que es la cantidad del factor capital, y en fin voy a reescribir mi función, mi vínculo sería mi función de producción, ok. Entonces esto nos lleva a decir W menos lambda dividido por L, porque la derivada de aquí tenemos la derivada del logaritmo, ¿verdad? Todo esto es igual a 0, R menos lambda dividido por K igual a 0 y reescribo de nuevo mi función de producción. Entonces después usted se recuperan la expresión de lambda de aquí y la sustituyen o viceversa. Las dos primeras condiciones puestas juntas nos dicen W dividido por R es igual a K dividido por L, y entonces nuestras condiciones de óptimo son primero esta y la segunda, como repitemos siempre, hay que reescribir el vínculo, o sea, la función de producción. Perdón, aquí escribí
Ok, entonces, ¿qué nos estás diciendo qué nos están diciendo estas condiciones? En particular, bueno, esto es el vínculo, no voy a tomar tiempo sobre esto, pero en términos de la condición número uno, le está diciendo el cociente de los precios es igual a K dividido por L. ¿Qué es K dividido por L? Si, si se acuerdan, la definición de productividad marginal del factor, en este caso, por ejemplo, empezamos con el factor trabajo, ok, la hemos definido ya hace 3 clases, algo así, es la contribución del factor trabajo a la producción, o sea, la derivada parcial de la función de producción con respecto al factor trabajo. Y entonces es 1 dividido por L. La productividad marginal del factor capital será, misma definición, 1 dividido por K. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen escrito aquí en la condición que tenemos aquí evidenciada en amarillo, nos está diciendo el cociente de los precios, ok, entonces lo escribo aquí, W dividido por R es igual a productividad marginal, factor trabajo, dividido por productividad marginal del factor capital. O sea, lo que ustedes, repito, ya hemos visto en las clases pasadas, cociente de los precios de los factores igual a, ¿cómo se llama este? Esta es la tasa marginal técnica de sustitución entre los factores, entre el factor trabajo y el factor capital. ¿Les acuerda algo? Debería parecerle similar a las condiciones que encontrábamos para el problema de óptimo del consumidor, ¿verdad? En el caso en el cual buscamos la condición de tangencia entre la curva de indiferencia y el vínculo de presupuesto, ¿verdad? En el caso del consumidor, les acuerdo, nosotros teníamos la condición Px dividido por P de Y, cociente de los precios de los dos bienes, igual utilidad marginal del bien X dividido utilidad marginal del bien Y. Bueno, en este caso es porque estamos hablando de consumidores que tienen una cierta función de utilidad y el bien X y el bien Y le dan una cierta utilidad marginal, ¿verdad? Que la derivada de la función de utilidad con respecto al bien X está la utilidad marginal del bien X. Bueno, como se ve, misma lógica. En este caso no es la tasa marginal de sustitución entre los bienes, sino que la tasa marginal de sustitución técnica entre los dos factores, que tiene que ser igual a los precios de al cociente de los precios de estos dos factores. En términos gráficos, una vez más, es pendiente de la isocuanta igual a pendiente de la recta que le da el costo total. Como aquí por el consumidor teníamos pendiente la curva de indiferencia igual a pendiente del vínculo de presupuesto. ¿Ok? Entonces, para terminar, no hemos terminado todavía, para terminar, ok, tenemos que utilizar entonces la condición número 1 y la condición número 2 de productividades marginales, pero como ven tiene exactamente la misma, ¿cómo se llama? Pinta, ¿ok? Ok, entonces, resolver el problema. Hemos dicho, tenemos la condición W dividido por R igual K dividido por L, la condición de tangencia, junto al vínculo que le dice cuál es que el vínculo es la función de producción, ¿ok? Hemos terminado de resolver. No, yo aquí quiero ver cuál es exactamente entonces el punto. O sea, yo aquí le doy unos ciertos valores, ¿ok? Le digo que Q, que es lo que ustedes quieren producir, vale 100 y cuánto cuestan los factores. Le estoy diciendo, encuentren las coordenadas, o sea, la combinación óptima de capital y trabajo para producir Q barra Q igual, por ejemplo, en este ejemplo, 100, ¿ok? Es el mismo problema del consumidor cuando le decía encuentre la canasta óptima, ¿ok?
si yo aquí no les doy un valor a Q o a W o a R, le estoy quedando en versión más general aún, o sea, más general posible, quiero decirle, resolver el problema significa decir cuál es la cantidad del factor trabajo que yo voy a querer, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la expresión de la demanda del factor trabajo y cuál es la expresión de la demanda del factor capital? ¿Ok? Demanda de capital. Y en particular, estas se llaman demandas condicionadas. Entonces le pongo este C arriba. ¿Por qué? Porque entonces, o sea, del punto de vista del ejercicio, aquí cómo se resuelve. Entonces, tengo que encontrar una expresión de L y de Q que dependen solo, perdón, de L y de K que dependen solo de los precios y de la cantidad, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo aquí donde le pongo las dos flechitas, ¿ok? Es ir a sustituir la expresión. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Q igual log de K, pero más que escribir K, voy a escribir W dividido R por L, ¿ok? Más log de L, ¿ok? Entonces aplico la propiedad de los logaritmos porque aquí tengo log de una cierta cantidad más log de otra cantidad, esto igual al logaritmo del producto de estas dos cantidades, ¿verdad? Entonces WL dividido por R multiplicado por L, o sea, log de W dividido por L al cuadrado, ¿ok? Entonces ya yo aquí tengo, como ven, una expresión, aquí tengo Q igual log de WR, que son los precios de los factores, y L al cuadrado. Yo quiero expresar, quiero resolver esta expresión para tener la función de demanda del factor trabajo. O sea, yo quiero saber cuánto L necesito para producir una cierta cantidad. Entonces, de esta expresión, si Q es igual al log de toda esta cuestión, entonces E exponencial E elevado, o escriben E elevado o escriben exponencial, da lo mismo, E elevado a Q es igual a WRL al cuadrado, ok, entonces será E elevado a Q dividido por R dividido por W, todo raíz. ¿Se comprende o no? ¿Estamos bien o no? No sé si es muy básico, muy rápido o no lo sé, así que me dicen ustedes. No estoy, o sea, no escribí los steps, uh, uh, pero tengo Q igual log de algo, entonces la función inversa de log es exponencial. Entonces, repito una vez más, si tienen alguna duda, se tienen que ir a revisar un poquito a propiedades básicas de los logaritmos, que entonces cuál es la función inversa, esta propiedad de log de A más B igual a log de A por B, cosas básicas aquí nomás, ¿ok? O sea, como se dice básica, o sea, álgebra, o sea, nada más que esto. ¿Ok? Entonces se comprende de dónde sale este L aquí en mega mayúsculo, L demanda con demanda del factor trabajo y demanda del factor capital. O sea, le estoy diciendo, tengo una expresión, una función que me dice, según el nivel de cantidad del producto que yo quiero producir y según cuáles son los precios de mercado, o sea, cuánto tengo que pagar yo para una hora hombre, una hora máquina, voy a decidir cuánto uso del factor trabajo, perdón, capital y trabajo. ¿Cómo encontré KC? Bueno, sustituí aquí dentro la expresión, entonces tengo Q igual log de K más log de L, pero L no es nada más que K dividido W por R, misma cuestión, y llego a esta expresión que de hecho, como ven, es bien parecida, solo la única cosa que cambia aquí es la fracción R dividido por W. ¿Ok? Entonces, si yo les doy unos valores, cuánto vale Q, cuánto vale R, cuánto vale W, ustedes llegarán a un punto, a la canasta propio, me van a decir, este punto L igual X unidades, K igual X otras unidades, un número, otro número. Esta es la combinación óptima para producir 100. Pero esta expresión aquí es la función de demanda de parte de la empresa del factor trabajo y se llama demanda condicionada.
¿Por qué se llama demanda condicionada? ¿Condicionada a qué? Condicionada al nivel de Q, ¿ok? Depende cuál es el nivel de cantidad que usted quiere producir. De hecho, no le debería parecer extraño que le tenemos que dar ¿cómo se dice? Una definición a un nombre, porque como yo, en el caso del consumidor, ¿verdad? Tenía la demanda Xiana y la demanda marshalliana, bueno, aquí voy a tener la demanda condicionada y la demanda incondicionada. En un caso minimizo costo, en el otro caso voy a maximizar utilidades, pero esta parte de la demanda incondicionada lo voy a ver en el próximo video. Es para decirle que, repito una vez más, como el problema del consumidor, tenemos dos funciones de demanda del bien y demanda Xiana y demanda marshalliana. Bueno, aquí hablamos de demanda de los factores, o sea, cuánta gente quiero contratar y cuánto capital quiero. Y van a haber dos funciones de demanda, una condicionada y una no incondicionada. ¿Se ve la cosa? ¿Hasta aquí estamos bien? O sea, esto era resolver cuando aquí en el enunciado le dice, plantee el problema de minimizaciones de costo y encuentre las demandas condicionadas de los factores. Hemos resuelto el punto 1 del ejercicio, ¿ok? La última cosa, faltan 10 minutitos, ¿ok? Entonces veamos junto esta parte, las funciones de costos totales. Y después paramos, ¿ok? Hasta aquí, ¿estamos bien o no? No, por supuesto la forma de la demanda cambian según de qué van a depender. La función de demanda dependerá de la función, de la forma, dependerá de la, de la forma de la función de producción, ¿ok? Entonces, si yo te digo que Q es igual a L al cubo por K al cuadrado, va a tener otra forma. Esto es un ejemplo, pero lo que sí, lo que es importante, perdón, lo voy a escribir aquí, ¿ok? Si yo puedo escribirte esto, por ejemplo, escribirlo en la manera más general posible, yo te diría el problema de minimización del costo, donde nosotros no vamos a tener cosas más exóticas. O sea, aquí no le voy a poner, por ejemplo, otro factor productivo, porque para ser realístico aquí le podría poner, qué sé yo, precio de la energía multiplicado por cuánto kilovatios de hora uso, más precio de lo, ok, claramente nuestra función de costo es bien simple, pero vamos a hacer así la situación va a ser esta. Entonces, la expresión más general posible va a ser minimizar el costo sujeto al vínculo que yo tengo Q igual, sin el barra, perdón, se dijo siempre Q, una cierta función de capital y trabajo. Resolver este problema significa encontrar las funciones de demanda condicionada de los factores. Entonces yo tendré una función de demanda LC, que es una cierta función, y lo que es importante es de lo que depende. Va a depender de los precios, R, W y Q. Y esto voy a tener para el capital y para el trabajo. ¿Qué tipo de forma tendrá? Bueno, depende de qué pinta tiene F. ¿Ok? Entonces, en este caso, una forma funcional específica, que era log de esto más log de otro. Ahora, lo que sí vamos a tener que analizar situaciones en las cuales ustedes pueden tener soluciones interiores. Entonces se dan cuenta que para decir qué tipo de funciones de producción vamos a tener, una cosa donde voy a tener, qué sé yo, tipo Cobb-Douglas, ¿ok? Entonces K, L, y ojo que vamos a tener cosas de este tipo. No sé si le acuerda algo. Min entre, por ejemplo, alfa K y beta L. O algo que de nuevo le podría acordar algo, alfa K más beta L. ¿Ok? Lo vamos a ver en el video. Claramente esto le dará una solución interior tradicional, lo podemos hacer con el lagrangiano, etc. Min, ¿quién le acuerda?
¿Qué pinta tendrá la isocuanta de esta función de producción, Yara? A ver, si te acuerdas, ¿quién te acuerda esta min? La pregunta es, voy a tener varias funciones, todas las posibles formas de funcionales de función de producción, ¿ok? Vamos a ver un poquito más en los detalles, porque hasta ahora no he visto nada, ¿ok? Pero vamos a verlo. Pero aquí es para darle una preview. No solamente voy a tener situaciones dentro, entre comillas, de más estándar, en la cual tipo el Cobb-Douglas o la que teníamos ahora, que era log más log, ¿ok? Que era una solución en la cual tú vas a elegir puedes calcular la derivada, etcétera. Sino que podríamos también, vamos a tener que analizar situaciones en las cuales, por ejemplo, yo te digo que la función de producción es min de alfa k, súper bien, perfecto. Y ahora nos dice, vamos a tener isocuantas iguales, la misma forma de, de los bienes complemento perfecto. La isocuanta de las funciones de producción del tipo 2 van a ser curva, o sea, curva a forma de L con ángulo recto. Funciones de producción del tipo 3. ¿Quién le acuerda? Esto debería acordarle lo que hemos visto cuando hemos hablado de utilidad para el consumidor, cuando hemos hablado de bienes sustitutos perfectos. Entonces, si yo le pregunto qué pinta tiene la isocuanta del caso 3, va a ser como, eh, como en el caso de los bienes sustitutos perfectos, si yo le estoy proponiendo una función de producción del tipo 3, le estoy diciendo que estos dos factores, capital y trabajo, son perfectos sustitutos, ¿verdad? Entonces, de este caso, yo voy a tener una isocuanta con pendiente constante, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la curva, la isocuanta, entonces en el caso 2 vamos a tener isocuanta de este tipo, en el caso 3 van a tener isocuanta de este otro tipo, ¿ok? O sea, me salió mal. Quería decirle que tienen pendiente constante, sorry. ¿Ok? ¿Se comprende? Entonces, para terminar de contestar la pregunta de Yara, vamos a tener varias situaciones, pero de esto todavía no hemos hablado de manera específica, lo voy a ver en otro video, pero está bien, para tener un preview. ¿Ok? Entonces, en su versión más general, resolver el problema de minimización de costo lo lleva a encontrar lo que son las funciones de demanda condicionadas de los factores. ¿Ok? Y repito, caso 2, 3 y etcétera, lo vamos a ver, lo vamos a tener que ver otro video, otro ejemplo, etcétera. Lo que quería, que tenía que ver, sí, perdón, la última cosa que quería ver con ustedes. 5 minutos. Entonces, hemos encontrado las funciones de demanda condicionada en nuestro caso, ¿verdad? Que con la función de producción que teníamos, la raíz, etcétera, lo voy a escribir de nuevo. Aquí quiero ver esto. Encuentre la función de costo totales de la firma. ¿Ok? La última cosa que tenemos que ver. Entonces, le voy a escribir de nuevo lo que son la función, perdón, no estoy mostrando la pantalla. Le estoy reescribiendo aquí lo que hemos encontrado, ¿verdad? Las funciones de demanda del factor trabajo y las funciones de demanda del factor capital, que es E elevado a Q por W dividido por R, y esto es... Okay. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la función de costo total de la empresa? Ustedes ya lo hemos, o sea, la definición de costo total, la función de costo total ya la hemos definida, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de una función de costo total que depende de quién. Depende de la cantidad que yo quiero producir.
¿verdad? Después hemos hablado de las definiciones, hemos dicho, perdón, no quiero decir de esto, hemos calculado cuál es el costo marginal, que es la derivada de la función de costo total con respecto a Q, hemos definido cuál es el costo promedio total, ¿verdad? Que en este caso es costo total dividido por Q, etcétera. Ya hemos estudiado harto de esta cosa. Entonces, si yo ahora aquí le pregunto cuál es la función de costo total, a ver si le parece lógico o no. Yo quiero una función que dependa de Q, ¿se entiende? Como la que hemos ya definido, costo total, depende de la cantidad, porque así después puedo definir el costo marginal, el costo promedio total, el costo variable promedio, todo lo que sabemos. Ahora, el costo total, nosotros, como cuando lo hemos escrito, hemos definido W por L, mi costo es cuánto me cuesta el factor trabajo, o sea, los factores de producción, ¿verdad? Pero si yo lo escribo así, esta no es una función de Q, ¿ok? Aquí le estoy, aquí falta algo, porque le estoy diciendo el costo total es una función de la cantidad, y después aquí yo tengo cantidad de horas trabajo y cantidad de horas máquina. Pero, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado las expresiones de la demanda del factor trabajo, de la demanda del factor capital, y de qué dependen esta, dependen de Q. Aparte que dependen de los precios, ¿ok? Entonces, muy simplemente, cuando uno le pregunta a la función de costo total, una vez más, es una función que depende, la hemos definida como función de costo total, que significa total para producir una cierta cantidad de Q. Entonces, la única cosa que voy a hacer aquí yo es no escribir WL, sino que sustituir la expresión de la demanda condicionada del factor trabajo y de la demanda condicionada del factor capital, ¿verdad? En este caso, entonces, me quedo con W que multiplica raíz de E elevado a Q R por W más R, dice, ¿le gustan los colores? Yes. Más R multiplica EQW por R. ¿Se entiende? Ahora esta función, ¿de qué depende? Depende de W, o sea, depende de los precios, W, aquí, entra aquí, y de qué depende de la cantidad. ¿Ok? Entonces, efectivamente, esta ok, esta sí, esta expresión sí es una función de la cantidad total. ¿Ok? Entonces, simplemente para escribirlo mejor, esto es, ¿verdad? Raíz de E elevado a la Q, R, W, porque, ok, aquí tienen W elevado a 1, esto es W elevado a menos un medio, entonces 1 menos un medio hace un medio, o sea, básicamente lo estoy, miércoles no se ve muy bien, poniendo bajo raíz, misma cosa aquí, E elevado a Q, W, R, entonces la función de costo total no es nada más que 2 la raíz de E elevado a Q, W, R. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, ¿se comprende? Esto es la respuesta a la pregunta 2. Con esto estamos done. Estamos de acuerdo que estamos chequeando que efectivamente esta es una función que depende de la cantidad y de los otros datos o sea, cuánto quiero producir, cuánto me va a costar producir una cierta cantidad Q, según cuánto decido de producir, cuánto vale Q y por supuesto cuánto valen los precios de los factores que son algo dado del problema. Yes, súper bien, se entiende. Entonces, yo aquí paro, ¿ok? Le voy a subir, por supuesto, este video, el enunciado del ejercicio, y tenía otra cosa prevista para ver con ustedes, un ejercicio extra, pero no, siempre el tiempo es siempre chico. Y también quería revisar con ustedes el problema de minimización del beneficio, maximización del beneficio, pero no tuve tiempo. Entonces, bueno, le subo esto enunciado para que puedan tenerlo.
el plan es el siguiente. Yo le voy a subir el jueves un video, el fin de semana una guía de ejercicio resuelto. Chicos, póngase al día porque los tiempos son apretados y la semana siguiente van a tener el último control y después va a ir muy rápido, terminar el curso y hacer el examen. Así que vayan siguiendo, ¿ok? Por supuesto, cualquier duda, pregunta, cualquier cosa, me escriben, hablamos, siempre aquí, ¿ok? Cuídense mucho, este bicho es bien, no voy a decir mala palabra, pero cuídense, ¿ok? Chao, los saludo. Gracias a ustedes que intervinieron, que participan. Chao. Chao, chao, chicas, chicos.